En LT10 te proponemos hacer un viaje con vos y con la voz. La música, las palabras y los sonidos de la radio nos permitirán conocer lugares a los que ningún medio de transporte nos pueda trasladar. Un viaje con vos, en su horario especial de domingos, de 16 a 19. Bien, estamos escuchando de fondo lentamente la canción Reina Madre de Raúl Porchetto, un tema compuesto en el año 82 y también estrenado en ese año, un año clave dentro de la historia argentina, porque la canción retoma el conflicto de Malvinas en el momento en el que el conflicto se está desarrollando. Y queremos que nos cuente, más que nos cante, o las dos cosas, que nos cuente y nos cante cómo hizo esta canción, Reina Madre, el mismísimo Raúl Porchetto. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, Raúl, bien. Un placer charlar con vos. Gracias. Raúl, ¿cómo surgió? Sí. Mira, yo no estaba de acuerdo con la guerra, para nada. Me parecía que era un manotazo de ahogado de la dictadura. Y no es que no estuviera de acuerdo, lo aclaro siempre por las dudas, porque son tiempos a veces que la gente transversa tantas cosas que obviamente que estaba de acuerdo con los derechos que se reclamaron, se reclama. Lo que no me parecía lo de la guerra, porque aparte no creo en ninguna guerra, y siempre digo lo mismo, no es que vos volvés y después cambias el director técnico en los 4 años que vienen y volvés a armar otro equipo como un mundial. Eran cosas que quedan para siempre, heridas que quedan para siempre, y de la magnitud lo que significaba eso, y nada más que contra Inglaterra, y lo que significaba, bueno, todo eso. Entonces, desde ese lugar realmente no entendía, me pareció un disparate. Iba como en un corso a contramano, como decían en mi pueblo, porque había toda una cuestión así, viste, casi como eufórica, como ir a un partido de fútbol, cuando los medios a veces manipulan, y todo lo que es el poder de la dictadura en ese momento alentaba, y bueno, y a mí me parecía que la gente no dimensionaba de lo que iba a pasar, ¿no? Y bueno, mucha gente estaba en desacuerdo con mi pensamiento, bueno, y yo me sentaba siempre al piano y tocaba esa melodía, que es la que después iba a ser la de Reina Madre. Siempre escuchar a la noticia, que era como un desahogo mío sentarme y tocar esa melodía, y un día escuchando esos comunicados que decían bajamos 2 aviones, todo como si fuera el resultado de un partido de fútbol, me senté en el piano y empecé a escribir la letra, sonriendo, despidió a su madre, como si fuera una carta, como si alguien literalmente me la dictara. Siempre tengo ese momento como si fuera una película que hubiera sucedido hace poquito. Y desde allí compuse esa canción y la salí a cantar, y bueno, obviamente me la prohibieron, me amenazaron, alguna gente me dijo que era traidor a la patria, bueno, desde ese lugar, y porque no alentaba a la guerra y todas esas cosas, y bueno, yo nunca creí, creo que los cambios son desde otro lugar. Creo que la paz es la revolución más grande que puede hacer el ser humano, porque implica un cambio de estado de conciencia. Las bibliotecas del mundo están escritas de repente con guerras y con sangre, y vos ves que detrás de eso nunca hubo grandes cambios, fundamentalmente hubo más dolor y más sumisión y más muerte, ¿no? Y los cambios profundos, por ejemplo, yo siempre recuerdo la lucha de Martin Luther King pacíficamente por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, que lograron todos esos derechos gracias a ese cambio, esa lucha pacífica de ese iluminado que fue Martin Luther King. De otra forma creo que todavía habría trincheras tirando, si las cosas se hubieran desarrollado después de décadas de la forma que se venían desarrollando en los 60, ¿no? Entonces siempre creí ahí, y de ahí nace esa canción, de ahí el espíritu, y la hice en plena guerra, después, si bien salió un año más tarde, yo la hice en plena guerra, la canté ahí porque creía en eso, y bueno, era difícil cantar. Después aparecieron otras canciones, pero en ese momento en plena guerra y con una dictadura encima de nuestras cabezas, realmente fue complicado. Pero hoy
que pude, por ejemplo, los otros días estar cantando ahí en el Congreso frente a los papás que fueron a reconocer los cuerpos de los hijos gracias a ese trabajo de realmente de un soldado argentino y de Geoffrey Cardoso, que fue ese comandante inglés que permitió y que guardó todo, que él dijo los enterró como si fueran hijos y después hasta guardó sus pertenencias para volvérselas a dar a los padres. Realmente estar cantando ahí en ese momento y lo que ellos agradecían, como a veces como los mismos soldados, como para mí los chicos que fueron ahí a esa guerra, para mí es algo inolvidable y es como un momento fundamental en mi vida. Lo interesante de la canción, de las muchas cosas hermosas que tiene, es que se ha convertido en una suerte de himno de la paz y ha ocupado un lugar importante, digo yo, esto ya a criterio personal, un lugar importante dentro de las canciones que reflejan la idiosincrasia de la Argentina, ¿no? Yo la pondría junto con la balsa, con la marcha de la bronca, con la argentinidad al palo, más cerca de nuestros tiempos. Pero también lo que a mí particularmente me gusta mucho de la canción es que está vista desde la mirada de un inglés. Porque vos no la armaste desde un muchacho argentino que va a Malvinas, sino desde la mirada de aquel que viene de Inglaterra, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió eso de hacerlo desde esa mirada del inglés? Yo realmente, como te dije, empecé a escribir como si alguien me lo dictara. Y en algún momento, cuando estaba escribiendo, son como un nanosegundo a lo mejor, como una emoción, porque ni siquiera era un proceso intelectual, pero digo, ¿qué estoy escribiendo? Te soy sincero, pero bueno, fue como si alguien me la dictara. Y entonces desde allí fui sintiendo y dejé que fluya, que era una historia, y no entendía, hasta que la terminé, no entendía bien hacia dónde me quería dirigir, ¿no? Yo creo que el proceso creativo siempre no es racional, ¿no? Sino creo que es suprarracional, que no necesita, el proceso racional es casi de fractura, es como el chico que desarma un reloj para entenderlo. Uno va, busca las palabras, busca los elementos y desde esa ecuación, esas fracciones, uno va construyendo, ¿no? El pensamiento que fue anterior o tratar una sensación, una imagen de ponerla en palabras. Desde ahí es, para mí lo que es la supraconciencia, lo que yo creo que llaman más los orientales, uno ve y entiende, no necesita ese proceso de desarrollo. En la misma ecuación matemática está el resultado. Uno tiene que hacer a veces esa resolución para llegar a lo que ya estaba puesto en la misma ecuación cuando uno la mira, ¿no? Desde ese lugar trato de explicártela y trato de entenderla, porque la lógica hubiera sido partir de otro lugar, pero claro, después de leída era como que desde el soldado va dejando bien claro qué tengo que hacer yo lejos de casa. Si no es casa, no es tu lugar. Tan lejos, tan distante de mi hogar, y hasta llega al punto culmine de decir, yo vengo a pelear algo que no es mi casa, no está cerca de mi casa, y vengo a pelear con alguien que es igual a mí. Entonces, desde a muchos hasta eso, por eso le chocaba, como que nosotros, como alguien que se escuchaba en ese momento, que vos decías, hoy está nublado, Dios es argentino. Disparates tan grandes, y que eran cómodos, que eran bárbaros, que somos los mejores del mundo, que Dios es argentino, o lo que fuere. Pero cuando uno no tiene que, para mí me parece que cuando uno piensa con mayúscula, y más, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Yo he tenido una educación cristiana, que todos somos iguales, y en tiempos donde hay a veces tanta desigualdad, por ejemplo, hasta de género y de violencia de género, esa cuestión de hermandad y de entender, más allá si yo tengo que elegir siempre un lugar, si elijo a alguien voy a elegir mi familia primero, voy a elegir el pueblo donde nací, voy a elegir mi región, voy a elegir mi país. Pero, mira, no sé si me explayo mucho, pero una vez Armstrong, que era el astronauta, decía que cuando había salido en órbita del planeta, empezó a mirar la primera vuelta y empezó a mirar dónde se quedaba la casa, creo que era en Texas, que él decía, buscaba, y mira, prestó atención.
ya la segunda, tercera vuelta miraba a Estados Unidos cuál era. Y ya después de un par de vueltas que estaba mirando, si de cuenta miraba el planeta y daba gracias, ¿no? A nuestro creador porque era una totalidad. Él ya se daba cuenta que su hogar, viste, era el planeta y que su familia éramos todos. Desde ese lugar he tratado de tener esa mirada, esa conciencia. No siempre la logro, pero siempre apuntarle a eso. Y más a veces cuando hago determinadas canciones, apunto a eso, como orgulloso de ser músico popular, de ser poeta popular, pero a veces los sueños, los ideales, las búsquedas espirituales, que uno puede tener más o menos, con mayor o menor claridad, yo lo trato de reflejar. Y ahí, desde el inconsciente o del supraconsciente, desde ahí me di cuenta, entendí cuando había visto la letra, que ese era el lugar. Estaba planteando bien que viste, que ese era nuestro, que eran, viste, pero madre, ¿qué hago acá peleando? ¿Qué sentido tiene, no? Y bueno, desde allí, y yo creo que por eso perduró, y por eso hoy, a veces cuando la sigo cantando, y veo a veces o gente que me viene a abrazar después o agradecerme esta canción, o gente con los ojos realmente a veces húmedos, te das cuenta de la importancia. Y yo siempre digo, es una canción de amor, ni más ni menos que una de mis más grandes, importantes, no le digo de calidad, sino más grandes en mi valoración de canciones de amor. Uno puede expresar el amor de diferentes maneras, y para mí esa fue una forma, por lo menos aunque no lo hubiera logrado, buscar lo sublime de la expresión del amor hacia el otro. Raúl Porchetto, hablándonos, contándonos cómo compuso Reina Madre. Raúl, te mandamos un abrazo gigante desde aquí, desde Santa Fe. Gracias por este espacio, por este tiempo que te hiciste para charlar con nosotros. Y bueno, invita a la gente que comparte esta canción, ¿te parece? A nuestros oyentes, ¿la presentás? Cómo no. Bueno, a toda la gente querida, gente de Santa Fe, y para vos, Martín, los invito a escuchar Reina Madre. Un abrazo muy grande. Abrazo musical grande para vos, Raúl. Gracias. Sonriendo despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden